Gloria a Dios. Evangelio de San Mateo, capítulo número 5, es el pasaje en el que hemos venido reflexionando algunas semanas atrás. Y quiero comenzar en esta mañana simplemente compartiendo algunas de las noticias que a veces recibimos, noticias que nos sorprenden, incluso tendríamos que decir que son noticias que nos escandalizan, porque hermano, hay cosas que uno escucha y sientes un impacto en tu corazón, es algo que te escandaliza, como por ejemplo un bebé recién nacido que se encuentra en un contenedor de basura y aún con vida. ¿Han oído esa noticia? En Canarias sucedió y probablemente aquí también en alguna ocasión. Un indigente o una persona sin techo, sabemos quiénes son, ¿verdad?, que a veces van con su cartón por toda la ciudad buscando cuando vaya cayendo la noche. Recuerdo de un caso específico que sucedió. Él se metió en un cajero automático de estos que puedes acceder, que es como una pequeña habitación, a altas horas de la noche, decía ya nadie viene, entonces puso su cartón en el suelo, tranquilamente quería pasar la noche. Pero una manada de desaprensivos o depravados, no sé qué término utilizar, no se le ocurre otra cosa que rociarlos con gasolina y prenderle fuego, simplemente por diversión. Una persona que muere en la calle ante la indiferencia de los que caminaban a su lado y se negaban a socorrerlo. Todas estas cosas están sucediendo todos los días. Nos enteramos, unas más graves y otras menos graves, pero de ellas o la mayor parte de ellas no nos enteramos. Son cosas que en cualquier parte del mundo, estas y mucho más graves, están sucediendo. Incluso ha llegado el punto donde de alguna manera se ha normalizado, ya casi que nos impacta mucho este tema cuando escuchamos todo este tipo de noticias. Sin embargo, todo esto nos deja ver el estado moral y espiritual de una sociedad que cada vez es más cruel y más insensible. A pesar de ser una sociedad que presume de ciencia, porque nuestra sociedad actual, si algo presume, es de ser una sociedad adelantada, una sociedad con bastante educación, donde hay progreso en todas las áreas y ámbitos. Pero ¿saben qué? A pesar de todo ese adelanto, ciencia o supuesta educación, esta sociedad tiene cada vez un corazón más frío e indiferente a la necesidad. Y como creyentes uno no se debe sorprender tanto, aunque nos impacta cosas como las que he mencionado. Pero ¿sabe por qué no debemos sorprendernos? Porque la Biblia ya nos decía que estas cosas iban a suceder. Si usted lee en el Evangelio de Mateo capítulo 24 y versículo 12, la Biblia nos dice que la maldad se iba a multiplicar. Y como consecuencia de ello, ¿qué iba a suceder? El amor de muchos se iba a enfriar o se enfriará. Y la maldad se está multiplicando día a día. No hay que ser un experto, hermano. Como en otras ocasiones he mencionado, no hay que ser un sociólogo para darnos cuenta de esta realidad. La maldad se multiplica a pasos agigantados. Y quiero decirle que en diferentes pasajes de la Biblia encontramos serias advertencias, serias amonestaciones sobre este mal que está azotando al mundo, la falta de compasión o la falta de misericordia. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Romanos, capítulo 1, del versículo 28 al 31, nos enseña que esta degradación de la conducta humana, porque esto es degradación, hermano, esto no es adelanto, esto no es progreso, esto es una degradación. Romanos, como digo, capítulo 1, nos enseña que esta degradación en la conducta humana se debe a algo. Se debe al rechazo deliberado de Dios. El hombre ha decidido rechazar a Dios en su corazón. Y como consecuencia de ello, de ese rechazo deliberado acerca de Dios, está la sociedad como está. Usted lee en ese capítulo 1 de Romanos del versículo 28 al 31 y le dará una lista de una serie de actitudes y de comportamientos que da hasta vergüenza leerlo, hermano, que habla justamente de la degradación del ser humano. Justamente en el versículo 31 que va terminando esa lista dice de esta manera: necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia. Anterior a esto nos da otra lista, pero define bastante bien, de una manera clara cómo está la sociedad hoy en día. Sin misericordia.
En 2 de Timoteo, capítulo 3, del versículo 1 al 3, Pablo también nos enseña o dice de esta manera: porque en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y si usted sigue leyendo el versículo 2 y 3, le da una lista muy similar a la que nos da el libro de Romanos. Y es en este contexto social, es en este panorama social, se nos deja ver la importancia y la necesidad de algo, hermanos. Como creyentes, por lo menos, así debemos entenderlo. La necesidad de manifestar a Dios por medio de nuestra vida, por medio de nuestra conducta y por medio de nuestro carácter. Manifestar a Dios en esta sociedad. No solamente lo manifestamos por medio de nuestras palabras, palabras bonitas. No manifestamos a Dios solamente por medio de nuestras oraciones y buenas intenciones, sino que la Biblia nos llama también en medio de la sociedad, como luz del mundo y como sal de la tierra, manifestar a Dios a través de nuestra vida, de nuestro carácter y de nuestra forma de vivir. Usted dirá, ¿y qué carácter? El carácter que se ve reflejado en las enseñanzas de Jesús y que por varias semanas hemos venido mencionando en Mateo capítulo 5, donde hemos hablado de las bienaventuranzas. Y hemos mencionado las 4 primeras, ustedes las recordarán: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Qué queríamos recalcar o enseñar a través de esa expresión? La necesidad de Dios y la necesidad de depender de Él, es lo que nos dice la palabra. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué queríamos decir? Bueno, estábamos hablando de aquellos que tienen una actitud de arrepentimiento, que se acercan a Dios en esa actitud de arrepentimiento como estilo de vida. Bienaventurados los mansos, aquellos que viven en una actitud de sujeción y de obediencia a Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y decíamos la semana pasada que esto tiene que ver con tener hambre y sed de Dios, anhelar a Dios y buscar a Dios. El enfoque, como decía la semana pasada, de estas 4 primeras expresiones o bienaventuranza estaban centradas en nuestra relación con Dios. ¿Recuerdan todo eso, hermanos? Esas primeras 4 bienaventuranzas. Y Mateo capítulo 5, versículo 7 dice de la siguiente manera: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. A partir de este pasaje, del verso 7, las bienaventuranzas que nos vamos a encontrar están enfocadas ahora en nuestra relación con las demás personas, nuestra relación con el prójimo, sea creyente o no creyente. Y si se dan cuenta, hermanos, las primeras 4 bienaventuranzas, como he mencionado, están enfocadas o dirigidas en nuestra relación con Dios. Posterior a eso ahora es nuestra relación con las personas o con el prójimo. Y esto nos dice algo, este orden establecido nos enseña que nuestra relación con Dios va a determinar nuestra relación con las demás personas. ¿Lo entendió, hermano? Nuestra relación con Dios, como tú te relaciones, la intimidad que tengas con Dios, la búsqueda que tengas con Él o hacia Él, lo que te llenes de su presencia, el anhelo que tengas por su palabra, todo eso va a influenciar de tal manera que va a determinar posteriormente tu relación con las demás personas, tu relación con la sociedad. La idea a partir de estos versículos en adelante es que cada una de esas bienaventuranzas se centra en que el trato que le demos a los demás sea, o que le damos a los demás sea, un reflejo del carácter de Dios. Y claro, esto nos lleva a una pregunta: ¿y cómo es el carácter de Dios? El carácter de Dios se ve revelado a lo largo de toda la Escritura. Hemos hablado muchas veces de eso y seguiremos hablando. Sin embargo, en esta mañana quiero resaltar un aspecto importante del carácter de Dios que está relacionado con el versículo 7 que hemos leído. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay un atributo de Dios que sobresale a lo largo de todas las Escrituras, ¿cuál es, hermano? Su misericordia. Dios es misericordioso. Usted lee, por ejemplo, en el libro de Efesios capítulo 2, verso 4, por citarle uno de tantos versículos que hablan de la misericordia de Dios. Dice la palabra: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Dice otros pasajes que
que la misericordia de Dios son abundantes, que nuevas son cada mañana, etcétera, etcétera. La misericordia de Dios es algo que prevalece a lo largo de las Escrituras. Y lo vemos no solamente desde el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento. Usted se va a dar cuenta que el carácter de Dios es misericordioso. Ahora bien, no se trata de que Dios tiene misericordia. La idea es que Dios es misericordia. No es lo mismo manifestar misericordia en un momento puntual, en una situación determinada. Usted siente compasión por alguien y hace un acto de misericordia. Cuando se trata de Dios no es así, hermano. La idea de la misericordia en Dios es que su naturaleza, su forma de ser, su carácter es misericordia. No se trata de que tiene en un momento puntual, sino que Él es misericordia. Así como Dios es amor. No decimos de Dios, es que Dios tiene amor. No, Dios no tiene amor, Dios es amor. Y ese amor es el que Él manifiesta. Su carácter es un carácter de amor. Su carácter es un carácter de santidad. Su carácter es un carácter de justicia, de misericordia y así sucesivamente. Como digo, no se trata de que Dios tiene misericordia, se trata de que Él es misericordia. Y Él quiere que nosotros seamos un reflejo de esa misericordia en esta sociedad. Por eso la Biblia nos menciona, bienaventurados los misericordiosos. Está hablando de aquellos que manifiestan la misericordia de Dios hacia las demás personas. Estoy casi convencido que todos ustedes saben lo que es misericordia, pero permítame de todas maneras refrescarle la memoria por si tienen alguna duda. Misericordia para muchas personas lo definen o tienen la idea de que representa, bueno, es que es un concepto o una idea de manifestar bondad hacia alguien. Tiene un espíritu bondadoso, es misericordioso. Para otras personas la misericordia puede representar pena o lástima por la situación de alguien. Y quizás sea una de las definiciones que más acostumbrados estamos a escuchar, es que me da lástima. Han oído esa expresión, ¿verdad? Y la hemos dicho en algún momento. Ves la situación de un familiar, de un amigo o a un desconocido que lo ves en la calle y tu corazón es movido a lástima, a pena y dices, me da lástima de esa persona. Tengo un sentimiento de pena en el sentido de lástima, porque sé que el término pena, dependiendo de donde se diga, puede significar una cosa u otra. Pena sé que en algunos países significa vergüenza, ¿cierto o no? ¿Verdad? Pero pena en este sentido, cuando estoy hablando, hago alusión a ese espíritu compasivo. Es posible que lo relacionemos con ello y no vamos mal encaminados. El término misericordia de Mateo capítulo 5 y verso 7 proviene de un término griego, eleos, cuyo significado es el sentimiento de compasión. Por eso decía que no íbamos mal encaminados. El sentimiento de compasión que mueve a la acción. Esa es la idea. Una compasión que se manifiesta en acciones hacia otro. Esa es la definición de la misericordia desde un punto de vista bíblico. No es solamente sentir pena, sentir lástima por alguien, sino que hay otro paso más. Es hacer algo a favor de esa persona. Eso es la definición del término misericordia. Y si no, piensen en Jesús. ¿Cuántas veces dice la palabra que al ver las multitudes sintió qué? Compasión, o lo que es lo mismo, misericordia. ¿Y qué hizo? ¿Los despidió, los saludó, le dijo, bueno, hasta la próxima? No, sino que en ese momento, a causa de la compasión, Jesús pues sanó enfermos, Jesús alimentó a muchas personas y toda esta serie de cosas, porque esa es la misericordia. No solamente siento compasión, no solamente me da lástima de una situación determinada, sino que haces algo por ayudar. Es una misericordia práctica, hermano. Y Jesús fue nuestro modelo, fue y es el modelo perfecto del hombre misericordioso. Nadie como Jesús, nadie como Él, refleja el carácter misericordioso de Dios. Él es la revelación de Dios. De hecho, Él mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y nosotros, hermanos, al considerar la vida del Señor Jesucristo, al considerar cómo Él se relacionaba con las demás personas, podemos aprender lo que significa una misericordia práctica.
Y digo práctica porque la teoría la conocemos la mayor parte de nosotros, ¿vale? Pero se trata no solamente de teoría, sino se trata de una misericordia práctica, llevarla o tenerla como una experiencia personal en el trato con los demás. Esa es la idea. Jesús reflejó, o Él es el reflejo de lo que representa una misericordia práctica. Cuando leemos en Mateo 5, bienaventurados los misericordiosos, si usted quiere buscar en la definición de lo que es un misericordioso, vaya a Jesús, estudie su vida y se dará cuenta cómo Él manifestó esa misericordia. De hecho, la Biblia resalta esta actitud de carácter en la vida de Jesús. Lucas, que no solamente escribió el Evangelio, sino también el libro de Hechos, en el capítulo 10, verso 38, hablando de Jesús, dice que Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo. Una misericordia práctica. Tan importante era que Jesús habló acerca de la necesidad de ello y Él dijo, y pues y aprended lo que significa misericordia quiero. Toda la Biblia, vuelvo a repetir, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, habla acerca de la importancia de ser misericordioso. Y vamos a considerar algunos episodios en la vida de Jesús para aprender cómo se manifiesta realmente un carácter misericordioso. Voy a mencionar solamente unas cuantas cosas. Puede haber mucho más, evidentemente, pero como siempre yo le invito a que usted en su estudio personal de la Biblia indague, averigüe. Cuando está leyendo el Nuevo Testamento, cuando está leyendo en los Evangelios acerca de la vida de Jesús, trate de investigar cómo se manifestaba ese carácter misericordioso en Jesús. Y una de las cosas que quiero resaltar como un carácter misericordioso es que rechazar el pecado es un acto de misericordia. La mayor parte de nosotros asociamos, y vuelvo a repetir, misericordia con hacer un bien a alguien en el sentido de paliar una necesidad en un momento determinado. Pero el concepto de la misericordia es mucho más amplio. No solamente ayudar a un necesitado en un momento determinado, sino que va más allá también. Y entre ellos es rechazar el pecado, es un acto de misericordia. En ningún momento la misericordia aprueba el pecado, hermano. En ningún momento la misericordia pasa por alto el pecado. Antes bien lo que hace, ¿sabes qué? Lo confronta. La misericordia o tener un carácter misericordioso confronta el pecado. ¿Para qué? Para que pueda haber una verdadera restauración en la vida de una persona. Ser misericordioso no es mirar para el otro lado cuando se está haciendo algo indebido. Porque a veces pensamos, bueno, hay que tener misericordia. Sabes que la persona está haciéndole algo indebido y esto nos podemos dar cuenta en el contexto de nuestro hogar. Cuando estamos criando hijos, sus hijos van creciendo y a veces hacen o hacíamos cuando éramos también jovencitos, hermanos, y estamos bajo la autoridad de nuestros padres. Hacemos, decimos o pensamos algunas cosas que no deberían haberse hecho o haberse dicho y el padre o la madre se queda, bueno, vamos a dejarlo pasar. Pensando que le haces un favor, vamos a ser misericordiosos. No, le estás haciendo daño realmente. La misericordia no mira para otro lado cuando se está haciendo algo indebido. Tampoco significa misericordia ser permisivo o condescendiente, donde parece que todo da igual. La Biblia nos relata en el Evangelio de San Juan capítulo 8 una historia que muchos de ustedes conocen. Y si no la conoce, yo le invito a que en su casa la lea. Habla acerca de aquella mujer acusada de adulterio que traen delante del Señor. Todo un genterío traen a aquella mujer delante del Señor, supuestamente con la idea de cumplir la ley. Cada uno traía su piedrecita también guardada porque la ley decía que esta mujer fue agarrada en acto de adulterio. ¿Qué dice la ley? La ley dice que hay que apedrearla. Y la traen delante del Señor no porque tuvieran interés en restaurar la vida de esa persona. De hecho, la Biblia dice que traían a esa mujer para tentar al Señor en el sentido de desacreditar al Señor, a ver lo que Él va a decir ante esta situación, a ver si va a ir en contra de la ley. Y todos conocemos la historia como el Señor le dice, bueno, el que de ustedes esté sin pecado, que sea el primero en tirar la piedra. Nos dice la palabra que acusados por su conciencia, desde los más viejos a los más jóvenes, comenzaron a dejar su piedra e irse retirando. Jesús se acerca a aquella mujer y ¿qué le dice? Escapaste loca,
¿Le dijo eso? No. Jesús se acerca y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Dice, se han ido. Señor dice, yo tampoco te condeno. Pero Jesús le añade, vete y no peques más. Ese acto de Jesús, hermano, nos habla acerca de esa confrontación. Jesús no le dijo, no pasa nada, mi niña, tranquila, esto es, bueno, no. El Señor Jesús la confrontó, tú has pecado, no peques más, pero yo tampoco te condeno. Jesús la confrontó como un acto de misericordia y la perdonó. Y también confrontó a aquellos acusadores que la traían, supuestamente para cumplir la ley, pero su corazón era malo. Jesús lo tuvo que confrontar también en esa situación. Un carácter misericordioso confronta el pecado y restaura al pecador. ¿Me entendió? No solamente confronta el pecado para ridiculizarlo, para hacerlo sentir mal, ese no es el propósito. La idea de una confrontación con el pecado es para restaurar a la persona. Dice la Biblia, Proverbios capítulo 16, verso 6, con misericordia y verdad se corrige el pecado. ¿Me entendió? Con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y hay varios episodios, como cuando Jesús echó a aquellos cambistas, aquellos vendedores de animales que estaban allí en el templo. Y dice la palabra que Jesús con unas sogas, con unas cuerdas, hizo una especie de látigo y empezó a echar toda aquella gente fuera del templo. Uno se pregunta, pero ¿qué pasó? ¿Que perdió la misericordia tal vez el Señor? Tal vez tuvo un lapsus en su comportamiento, se cegó por la indignación, no pensó, se bloqueó y agarró una soga y empezó a dar latigazos allí y se fue. No, hermano. Aquello, aunque nos cueste asimilarlo, aquello fue un acto de justicia. Aquello no fue una rabieta, no fue un ataque de ira en el último momento que se envenenó, como decimos, y fue y sacó a toda aquella gente. La idea fue un acto de misericordia y justicia. ¿Por qué? Porque la misericordia confronta lo que está mal. La misericordia confronta el pecado con la idea de restaurar la vida de la persona. Otra cosa importante es que la misericordia está por encima de los prejuicios y barreras sociales y raciales también. Saben, era costumbre entre los judíos relacionarse solamente entre ellos. Su vida social, diaria, se limitaba prácticamente a relacionarse entre ellos. Ellos, de hecho, veían mal o era mal visto, no era aceptable que se relacionara con otras personas que no fueran judíos. Algunos no, el pensamiento generalizado es que para ellos los que no eran judíos lo veían incluso como enemigos. Por todos es sabido, todo el que tenga un poco de conocimiento de la palabra, sabrán que los judíos rechazaban de manera descarada a los gentiles. No querían saber nada de ellos, pero no solamente a los gentiles, despreciaban a los samaritanos, los despreciaban literalmente. Dicen los estudiosos de la Biblia que inclusive si había un juicio determinado, el testimonio, por muy honrado que sea esa persona, el testimonio de un samaritano no tenía valor ninguno en el juicio. ¿Por qué? Por el desprecio que ellos sentían por esas personas. Es más, comer una comida preparada por un samaritano era considerada como una ofensa. Para que ustedes se den cuenta el odio, el rechazo que estas personas manifestaban hacia los samaritanos, pero no solamente gentiles, samaritanos, y aún a sectores de su propia sociedad judía, ellos también despreciaban como podían ser los publicanos. ¿Saben qué? Si usted estudia el Nuevo Testamento, se da cuenta que Jesús estuvo por encima de esos prejuicios. Jesús estuvo por encima de esas barreras que había levantado el mundo religioso de la época. Y por eso él mismo fue acusado. ¿Acusado de qué? ¿De comer con pecadores? ¿O no lo dice la Escritura, hermano? Mira, que come con pecadores. ¿Por qué? Porque era mal visto en la sociedad judía de aquel momento. Pero Jesús estaba por encima de eso. Él no estaba faltando ninguna ley. Eso eran costumbres que de alguna manera los judíos habían tomado para sí mismos, estilos de vida, pero eso no decía la ley. Jesús no saltó, no desobedeció, no pasó por alto ningún concepto de la ley. Jesús comía con los pecadores, se relacionaba con personas incluso de mala reputación.
como podían ser los publicanos, samaritanos, enfermos. No se acercó a un pozo y le dijo a una mujer samaritana, dame de beber. Recuerden lo que he mencionado hace un momento. Para un judío, comer incluso una comida que preparase un samaritano era una gran ofensa. Es como si le dieras a comer a un judío, así lo dicen los estudiosos. Ustedes saben que los judíos no comen cerdo. Eso es un animal inmundo, eso es pecado, no pueden comer eso. Pues comer una comida que la preparaba un samaritano era el equivalente a eso mismo. Era una gran ofensa. Sin embargo, Jesús se acerca a la mujer samaritana y le pide de beber, le dice, dame agua. Jesús se acerca a los publicanos, Jesús se acerca a los enfermos. Jesús se acerca a todas personas que de alguna manera en la sociedad de aquel momento eran mal vistas. Y él fue acusado por eso. En el Evangelio de San Marcos capítulo 2, verso 17, él dice, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Toda esta manera de actuar al Señor era una manifestación de un carácter misericordioso. Él estaba por encima de los prejuicios, barreras sociales y raciales también. Otra cosa interesante que nos llama la atención es que la misericordia de Dios se nota manifestando interés por el bienestar de otras personas. Jesús siempre manifestó un espíritu sensible hacia aquellos que necesitaban ayuda. Bartimeo el ciego, ¿recuerdan este hombre junto al camino? ¿Qué decía cuando que se acercaba a Jesús? Voy a no molestarlo, voy a estarme callado. ¿Fue lo que decía? No, el grito de este hombre, un grito de desesperación es, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Jesús pasó de largo ante esa necesidad? No, la Biblia dice que él se paró y mandó a llamarle. ¿Recuerdan aquella mujer con flujo de sangre? Si yo tan solo tocare su manto, seguro que seré sana. Aquella mujer fue y tocó el manto con todo su temor y con toda su debilidad. ¿Y qué pasó? El Señor se detuvo. ¿Quién me ha tocado? No fue para recriminarla. Antes bien lo que hizo fue alabar o elogiar la fe de esta mujer. Pero lo que quiero dar a entender, hermano, es que Jesús siempre manifestó como acto de misericordia, él manifestó interés, tuvo un espíritu sensible hacia aquellos que necesitaban ayuda. He mencionado la mujer samaritana, Zaqueo, Bartimeo el ciego, el endemoniado gadareno, y la lista puede continuar. Cada uno vivía su propia realidad. Bartimeo porque era ciego, la mujer de flujo de sangre porque llevaba 12 años enferma y estaba a punto de morir, se había gastado todo su dinero. Y así sucesivamente cada una de estas personas vivían su propia realidad, como usted vive su realidad y yo vivo la mía. Y cada una de las personas que están allá afuera viven su propia realidad. Y detrás de cada puerta de hogar hay una realidad diferente, hermano. Y Jesús siente compasión y misericordia por cada uno de ellos. Jesús irrumpió en la vida de estas personas cambiándolos para siempre. Y esto me dice algo interesante. Hoy día quizás estamos más influenciados por el espíritu reinante en esta sociedad. ¿Qué espíritu es ese? Que se busque en la vida. ¿Han escuchado esa expresión o no la han escuchado? Que se busque en la vida, un espíritu de egoísmo. Un espíritu de indiferencia. Quizás a veces estamos más influenciados por ese espíritu que por la misericordia de Dios, hermano. Otra cosa más para ir avanzando, la misericordia de Jesús se manifestaba supliendo las necesidades de los desamparados. Jesús no solamente sintió dolor e interés por las desgracias ajenas, sino que su misericordia lo llevó a actuar. Y hace un momento he mencionado que cuando él miraba a las multitudes que le seguían, que le escuchaban, él sentía compasión. Dice que las veía como ovejas sin pastor que estaban desamparadas. Y Jesús actuaba, Jesús hacía milagros. ¿Por qué? Porque él suplía las necesidades de aquellas personas. Él daba pan al hambriento, él sanaba la enfermedad, él libraba al que estaba cautivo, él traía esperanza al que no la tenía. De hecho, esas son las características que debe tener una iglesia. Cuando pienso en ello, a veces digo, Dios mío, estamos muy lejos de ser un reflejo de todo lo que representa o lo que debería representar una verdadera iglesia.
Lucas capítulo 4, versos 18 y 19 dice la Escritura: el Espíritu de Dios me ha ungido y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a libertar al cautivo, al oprimido, a pregonar el año agradable del Señor y toda esta serie de cosas. Esas son las características de un carácter, valga la redundancia, misericordioso. Esas son las características de lo que debería ser la iglesia del Señor. Una iglesia que sana al enfermo, una iglesia que liberta al cautivo, una iglesia que atienda al necesitado, etcétera, etcétera. Una iglesia que da esperanza, no que entierra a la gente. Estoy hablando en términos espirituales. Ese es el carácter que debe tener una iglesia que manifiesta misericordia y un creyente que manifiesta misericordia. Cristo actuaba ante el constante clamor de aquellos que decían: ten misericordia de mí. ¿Saben ustedes que la sociedad tiene un clamor? Y el clamor es justamente este: ten misericordia de mí. Usted dice: pero si yo los veo blasfemando el nombre de Dios, pero si yo los veo haciendo esto, si yo los veo emborrachándose, haciendo esto, lo otro. Realmente todo eso son manifestaciones de que necesitan la misericordia de Dios. El mundo, la sociedad está como aquel Bartimeo a la orilla del camino: ten misericordia de mí. Nosotros debemos escuchar ese clamor y en misericordia actuar en esta sociedad. La misericordia se manifiesta en un espíritu de servicio y entrega, y escúcheme bien, aún hasta por nuestros enemigos. Jesús no era el típico maestro de la época. Él no estaba acomodado en un lugar determinado gozando de los beneficios de su posición como maestro y servido por sus discípulos. Él no estaba de esa manera. Él manifestaba siempre un espíritu de servicio. De hecho, él mismo lo dijo, sus enseñanzas fueron esas: yo no he venido a ser servido, sino que a servir. Y no solamente lo decía de palabras, sino que su conducta, su estilo de vida era una vida de un siervo. Él se entregaba por todos. Vemos a Jesús caminando por aldeas polvorientas, sufriendo menosprecio, sufriendo incluso el rechazo aún de los suyos. Hubo tentativas de matarlo, desconfiaban en él, fue perseguido, difamado. Pero a pesar de todo ello, ¿sabe? Él siempre manifestó un carácter misericordioso. Él enseñaba la importancia de amar a los enemigos, de bendecir a los que nos maldecían, de perdonar a los que ofenden, de vencer el mal con el bien. Todo eso son manifestaciones de misericordia. Y uno debe hacer una autoanálisis, mirarse hacia la propia vida de uno y preguntarse: ¿yo actúo de esa manera? ¿Suelo bendecir a la persona que me maldice? ¿O busco la oportunidad de hacerle daño? ¿Venzo el mal con el bien cuando alguien hace algo mal a mi vida? ¿Cuál es mi respuesta? ¿Hago el bien a esa persona? ¿O espero la oportunidad para hacerle daño y peor que el que me hizo a mí? ¿Perdono al que me ofende? ¿O guardo un registro de cada una de esas ofensas para que cuando me toque el turno ya me desahogaré yo? Vemos todas estas actitudes en el carácter de Jesús: amar al enemigo, bendecir al que te maldice, perdonar al que te ofende, etcétera, etcétera. Y podemos seguir analizando muchos aspectos más, pero creo que se han dado cuenta ya del carácter misericordioso del Señor en cada una de estas cosas y qué es lo que representa. Y esto nos lleva a la pregunta: ¿y entonces cómo puede ser uno, un hombre o una mujer misericordioso? ¿De qué manera mi carácter puede ser transformado para yo reflejarme en Cristo, que Él sea un reflejo en mi propia vida? Miren, ser y actuar de forma misericordiosa es algo que debe fluir de manera natural en la vida. En la vida de aquellos, es la segunda parte, cuyo corazón ha sido regenerado por Dios y andan en sujeción, en obediencia y en dependencia de Dios. Dese en cuenta las primeras 4 bienaventuranzas. ¿De qué hablaba? Estaban enfocadas o centradas en nuestra relación con Dios. Si nosotros estamos en Dios, dependemos de Él,
vivimos cerca de Él, nos nutrimos de su presencia, nos nutrimos de su palabra, evidentemente se va a producir una transformación, no porque seamos muy listos, sino porque esa relación con Dios, esa vida de Dios en nosotros va a producir un fruto, lo que llamamos el fruto del Espíritu Santo, y esa misericordia va a fluir de manera natural en nuestra vida. No se trata de que voy a hacer un curso intensivo, voy a conseguir un diploma determinado para ser misericordioso. Voy a estar en una concentración o voy a meterme 4 días de ayuno para ser misericordioso. Eso no es así. No es tu capacidad, no es tu inteligencia ni tu mérito lo que produce un carácter transformado. Eso lo hace Dios mismo, hermano. Entonces, la misericordia en nuestra vida o un carácter misericordioso es la manifestación de Dios en nosotros. Entregamos nuestro corazón a Él, vivimos en dependencia, en sujeción a Él, y Dios obra en nuestra vida, transformando nuestro carácter, reflejándose en nosotros, hermano, en Él. La misericordia, un carácter misericordioso siempre se va a notar. ¿Cómo? Ayudando a alguien en un momento determinado, puede ser, pero se nota también en nuestras conversaciones. ¿Qué tipo de conversaciones tenemos? ¿Nuestras conversaciones reflejan misericordia hacia los demás? Que se las arregle. Eso le pasa, está bien, se lo merece. ¿Son esas nuestras conversaciones? ¿O nuestra forma de hablar lleva implícita ese carácter misericordioso? Se va a notar en nuestras actitudes, aún en el trabajo y en las relaciones con otras personas. El carácter misericordioso siempre se va a manifestar. La misericordia en la vida de un creyente se sustenta en Dios y se manifiesta en los corazones donde Él está reinando, donde Dios está gobernando, hermanos. ¿Qué beneficio hay de ser misericordioso? Bueno, el pasaje nos dice, y no es que debamos centrarnos solamente en el beneficio, pero la Biblia nos dice que hay una bendición. Y de acuerdo al pasaje dice, porque ellos alcanzarán misericordia. Tú eres misericordioso, vas a alcanzar misericordia. Dios va a ser misericordioso contigo también. Es lo que muchos llaman la ley de la reciprocidad. Tú das misericordia y recibes misericordia. Otros dicen, eso es la ley de la siembra y la cosecha, lo que el hombre siembra, eso recoge. Pudieras aplicárselo si quieres. Siembra un carácter misericordioso. ¿Qué vas a recibir? Misericordia. Una misericordia que viene de Dios, una gracia que viene de Dios, un favor que viene de Dios, porque manifestamos misericordia. Concluyo en esta mañana, hermanos. Un carácter misericordioso nos ayudará a marcar la diferencia en esta sociedad de la que hemos hablado, que es una sociedad depravada, por muchos adelantos que haya, por mucha ciencia que haya aumentado en todos los ámbitos, sigue siendo una sociedad que está muerta en sus delitos y pecados, dice la Biblia. Está cegada por Satanás, tiene el entendimiento y su corazón entenebrecido, dice la Escritura. Viven en oscuridad, en el reino de las tinieblas. Todas esas cosas, dice la palabra acerca de ellos. Bien, ¿cómo podemos marcar diferencia? ¿Cómo podemos ser sal de la tierra y luz del mundo en esta sociedad? Manifestando el carácter de Cristo. Y entre parte de ese carácter está siendo misericordioso. Tal vez tú me digas, pero ¿cómo pretendes tú que yo sea misericordioso con el que me ha hecho la vida imposible? ¿Cómo pretendes tú que yo sea misericordioso con el que me cae mal, con el que me ha hecho tanto daño? ¿Cómo quieres tú que bendiga al que me está maldiciendo todos los días? Humanamente no podemos, hermano. Humanamente no podemos, déjeme decírselo. Solamente por la gracia, por el favor de Dios, por la vida de Dios obrando en nosotros, es que podemos llegar a ese nivel. De hecho, va a fluir sin que yo tenga que esforzarme, porque eso es algo que Dios hace en la vida. Es el fruto del Espíritu Santo en nuestra vida. Aún bendecir al que te maldice, aún pagar con bien al que te ha hecho mal. Eso solo se puede hacer con la intervención de Dios, Dios obrando en nuestra vida, hermano. De esa manera nosotros vamos a marcar
una diferencia en esta sociedad. Un carácter misericordioso es como un rayo de luz en una sociedad que está en tinieblas y en oscuridad. Recuerda que la misericordia es más que un sentimiento noble o un sentimiento de pena o de lástima. Es la manifestación del amor de Dios en acción a favor de esta humanidad, a favor del prójimo, sea creyente o no sea creyente. Ser reflejo del carácter de Dios va a hacer que las almas se sientan atraídas hacia el Señor. La gente corría tras Jesús. Si bien es cierto que habían otros que lo rechazaban, pero el impacto de la vida de Jesús en la sociedad de aquel momento fue tan fuerte que corrían tras Él. Quiero lo que Él tiene. Nosotros podemos atraer a esta sociedad, a la gente hacia Dios, no con nuestras grandes ideas o proyectos, no con nuestro esfuerzo humano, sino siendo un reflejo del carácter de Dios. Que Dios se manifieste en nuestra vida. Por ello, concluyo con esta frase: permite que Dios utilice tu vida para manifestar su misericordia a este pobre mundo. Permite, hermano, que Dios utilice tu vida para manifestar misericordia a este pobre mundo que está agonizando. Simplemente sigue buscando a Dios.